Mateo capítulo 4. Versículo 9. Y antes de leer, solo quiero introducir este mensaje. Alguna vez escuchaba una entrevista que le hacían a un pastor muy reconocido y le preguntaban, ¿qué es lo más difícil del ministerio? ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil en tu ministerio? Y este hombre de Dios dijo, lo más difícil en el ministerio es convivir con la gente, convivir con las traiciones de la gente. Y él explicaba y decía, es lo más doloroso en el ministerio porque muchas veces es gente con la que te encariñas, gente por la que das tu vida y un día te dan la espalda, un día de la nada, sin explicaciones, se van. Y dice, y tú has invertido parte de tu vida, de tu corazón en esas personas. Y decía, y creo que es lo más doloroso que yo he sufrido en el ministerio. Decía, ni siquiera es la crítica que me puede hacer en redes sociales o las críticas que me pueden hacer en los principales medios de comunicación, sino es de aquellos a quienes amas y un día hablan mal de ti, un día te desconocen, y creo que eso es lo más difícil del ministerio. Y mire, no importa que no sea pastor o a lo mejor está en camino a hacerlo, ¿verdad? Pero todos lidiamos con eso en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Y vivimos eso en la iglesia porque la iglesia está formada de personas. La iglesia está formada de personas imperfectas, pecadoras, como usted y yo, que venimos y convivimos, y para que la iglesia funcione y para que el cuerpo de Cristo funcione, se da cuenta de que Dios nos usa a nosotros, de que Dios usa gente como nosotros, imperfectas. Alguien decía, no hay grandes hombres de Dios, sino hombres pequeños en las manos de un Dios grande. No hay hombres perfectos, sino hombres defectuosos que a pesar de sus defectos Dios los usa. Y eso somos la iglesia, imagínense. Somos un montón de gente que está buscando ser transformada, pero que todavía no es perfecta, y lo normal es que, adivine qué, vamos a tener roces, vamos a tener conflictos, a lo mejor nos vamos a lastimar en menor o mayor grado, pero el ministerio tiene su dificultad y el ministerio tiene sus dolores, y es que tenemos que soportarnos y vivir unos con otros para realizar la obra del Señor. Y mire, hemos llegado ya al final de la segunda carta a Timoteo, y estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Las últimas palabras escritas que se le conocen al apóstol Pablo son estas que están aquí. El versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros y mayormente los pergaminos. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran medida se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de los leones, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Linio, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Fíjese, todos imaginaríamos que la vida del apóstol Pablo terminaría como, wow, es el predicador más famoso. Wow, es, no sé, le hicieron una estatua en algún lugar, pero mire, él está escribiendo desde la cárcel, él está escribiendo con carencias, a punto de recibir su sentencia y saber que va a morir. Y recuerde cuál es el propósito de la segunda carta a Timoteo. ¿Por qué le escribe? ¿Lo recuerda? ¿Ya se le olvidó? Pablo le escribe para motivarlo a que sea fiel en el ministerio. Timoteo, un pastor joven, estaba menguando, estaba desviándose, y Pablo le escribe para que sea fiel. Y le dice, lo mismo que has aprendido de tu abuela, de tu madre, haz eso. Tú eres un hombre de la Escritura, eres un hombre de fe, cumple tu ministerio, sé como un atleta, sé como un labrador, sé como un soldado, ¿se acuerda de todo eso? Aléjate de los falsos maestros, pelea por preservar la verdad de la Escritura, y esa es la motivación que le da el apóstol Pablo. ¿Se acuerda? Hasta el último encargo que le hace es, te encarezco delante del Señor que prediques la palabra. Es como decirle, no te rindas, no te eches para atrás, hazlo. Y termina diciéndole en el versículo 9, procura venir pronto a verme. Si tuviera, yo sé que les leí muchos nombres y muchos nombres raros, ¿verdad? Que hasta, yo sé que a varios les gustaría ponerles a un hijo así, pero imagínense, hace toda una lista, un recuento de su ministerio y de las personas que han pasado por su ministerio. ¿Cuántas personas han pasado por su trayecto en la iglesia? ¿Cuántas personas ha conocido o ha dejado a lo largo de su vida cristiana y las que le faltan? Y Pablo hace un recuento rápido de muchos nombres, y si tuviéramos que hacer la lista, tendríamos que colocarlo en dos columnas. Una nombra a las personas que son fieles en su ministerio, a las personas que fueron fieles, y del otro lado a las personas que fueron infieles, a las personas que lo han acompañado y a las personas que lo han abandonado. Y hace esta lista porque todos estamos expuestos a eso. Todos en nuestra vida cristiana, cuando viene y se involucra en la iglesia, va a ser amigos y va a dejar amigos. Y lo van a abandonar unos que eran sus amigos. Pero mire, esta es la advertencia, y el primero con el que empieza es con Timoteo. Timoteo en la lista sería el hijo fiel. El hijo fiel. Este es el amigo amado de Pablo. ¿Se fija con qué cariño en las últimas palabras? ¿Sabe cuál era el anhelo de Pablo? Verlo antes de morir. ¿Sabe por qué habla en el versículo 9, procura venir pronto a verme? Él sabía que sus días estaban contados en esta tierra. Y él quería, antes de partir, despedirse de su amigo. Que el Señor nos conceda a lo largo de estos años de vivir en la iglesia, amigos como Timoteo. Gente tan confiable, gente tan cercana, que puedan ser ese apoyo en los momentos difíciles. Fíjese, tú no quieres ver a cualquier persona cuando estás agonizando, cuando sabes que te quedan pocos días. Quieres ver a las personas que amas. Y ese era Timoteo para Pablo. Y quiero que me acompañe para ver un poco más en Primera de Corintios.
capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo está hablando a los corintios y les dice, les pido que me imiten. Por esa misma razón, ¿a quién mandó? A su gente de confianza, a la persona que más confianza, que más lo imitaba, que más parecido era en su forma de pensar, en su forma de enseñar, y ese era Timoteo. Era la persona más cercana a Pablo. Y dice, lo he mandado a ustedes, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Dice, él les recordará cómo es mi proceder y la manera en que enseño. Timoteo se convirtió en un imitador de su pastor Pablo, en la persona de confianza. Y mire, yo le digo, así como el ministerio nos puede dar muchos tropiezos, pueden venir muchas aflicciones, también nos puede dar personas muy valiosas que vamos a conocer en la iglesia. Personas como Timoteo que se convertirán en esos amigos en los momentos difíciles, en las personas que puedas confiar para encomendar una misión. Pero así como va a haber personas así, también la Biblia nos advierte que va a haber personas contrarias. Mire, capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 10, fíjese, otro nombre en la lista dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Si Timoteo es el hijo amado, Demas es el desertor infiel. Pablo había invertido tiempo enseñándole, había invertido tiempo aconsejándolo, motivándolo. De hecho, si usted lee algunas de las cartas de Pablo, es mencionado y está ahí Demas. Pero llegó un momento en el que Demas, de ser fiel, se pasó a la lista de los infieles. Y no estoy hablando de serle fiel a un hombre, sino estoy hablando de ser fiel al ministerio. Fíjese cómo lo describe y dice, me ha desamparado. Y esta palabra de desamparado es muy fuerte porque es cuando has abandonado a alguien en sus peores necesidades. Y dice, ¿por qué? Porque ha amado más este mundo. Lo que está pasando aquí es que probablemente cuando el peligro vino al ministerio de Pablo, ¿sabe qué hizo Demas? Salió pero corriendo. Cuando la cosa se puso color de hormiga, el primero que dijo, no, más vale aquí corrió que aquí quedó, fue Demas. Demas se fue. Y esto me recuerda a la parábola que habló Jesús acerca de las tierras. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Dice, el sembrador salió a sembrar y sembró en diferentes tipos de tierra. Solamente uno era aquel que producía fruto y es el que es sembrado en buena tierra. Pero Demas representaría los hombres donde la semilla ha caído en pedregales. ¿Se acuerda cuál era la característica de esa tierra? Dice que al momento, ¿qué hace? Brota. Y parece que está dando fruto, parece una planta, pero dice que esa planta no tiene profundidad, no tiene raíz, por lo tanto viene el sol y ¿qué hace? Rápidamente la quema. Vienen los dolores, las aflicciones de este mundo y rápidamente se desvanece porque nunca tuvo un fundamento sólido.
¿Sabe cuántos cristianos nos vamos a encontrar así? Gente que va a conocer en la iglesia y que andan bien prendidos y tú dices, no manches, yo tengo 20 años de cristiano y este ya me rebasó. ¿Por qué? Porque está dando frutos y anda metido en todo y mira que ha entregado al Señor. Pero solamente son una planta entre pedregales, superficial, que cuando viene la dificultad no pasan la prueba. Que cuando viene lo complicado del ministerio, de la vida cristiana, son los primeros que, ¡pum!, se van. ¿Cuántas personas no hemos conocido así? Y mire, hay gente que ha estado, se ha ido a lo largo de nuestra vida cristiana y nosotros no sabemos si realmente son cristianos o no, porque no podemos asegurar que todos los que se van no son cristianos, porque a lo mejor el Señor, después de que se desvían, los vuelve a atraer. Pero va a haber muchos que en verdad no eran cristianos. Y mire, él nombra a otro personaje ahí en el versículo 10, que está en su lista, y dice, Crescente fue a Galacia. Y si tuviera un título, o si fue representar a alguien, es el voluntario fiel. El voluntario fiel. ¿Sabe que este hombre no aparece más en la Biblia? No es mencionado mucho en la Biblia. No sabemos si tenía mucho o poco de cristiano. Lo que sabemos es, lo único que dice aquí, que fue enviado a Galacia. Y si tuviera un título, sería el voluntario fiel. Aquel que está dispuesto a servir todo el tiempo. Dios nos dé muchos de esos en la iglesia, ¿no? Que igual no son el máximo talento, o no brillan o sobresalen en la iglesia, pero siempre sabes que puedes contar con Él para hacer algo en la iglesia, para hacer algo para la obra del Señor. Siempre están dispuestos. Y esas son las personas de las que también se rodeó el apóstol Pablo, fue dedicado en lo que hacía, por eso lo está comisionando ahí. Y no solamente él, sino mire, ahora nombra a otro personaje que es Tito, y Tito dice en Dalmacia. Y también está de la lista de los fieles, y el título que le podríamos dar es el trabajador fiel. Aquellos que perseveran en la obra del Señor. Mire, acompáñeme a Tito para ver algo acerca de este personaje, ahí adelante en Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este es el tipo de personas que es obediente al Señor, que es obediente a la obra y que es obediente a su líder. Y dice, mire, te he mandado a esta ciudad para que hagas una misión. Y una misión importante, que levantes líderes. Ahora, lo hemos visto en todas las cartas de Pablo. ¿Quién va a levantar líderes? O buenos líderes. Aquel que es buen líder, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de los requisitos que menciona en la primera carta a Timoteo capítulo 3 y que menciona también en esta carta de Tito? Y dice que el hombre de Dios sea irreprensible. ¿A quién comisionaría usted para levantar hombres que sean irreprensibles? A alguien que es como irreprensible. Era Tito. Tito trabajaba, se esforzaba y mire, a esta misión lo manda y dice, fíjese el empeño que tenía que poner, dice, para que corrigieses lo deficiente. ¿Alguna vez ha creado algo? No sé si de manualidad o ha hecho algo, un invento, una cafetería o algo. ¿Qué es más fácil?
¿hacer algo de la nada, de nuevo, o corregir algo que quedó mal? ¿Cuánto lleva de trabajo corregir algo que está deficiente, que está chueco? Mucho trabajo, ¿no es cierto? Algo que empieza a crecer mal, volverlo a enderezar cuesta demasiado trabajo, y es el trabajo que tiene Tito de poder corregir. ¿Y por qué? Porque él era una persona que estaba ahí, que era trabajadora, que era perseverante, que era un hombre irreprensible. Entonces sería el trabajador fiel. Ahora, en el versículo 11 de 2 de Corintios 4, 11 dice: solo Lucas está conmigo. Yo le decía al principio, a veces vemos la vida de los pastores y decimos, ¡ay, qué vida tan fácil! O siempre la gente está rodeado, o tiene reuniones, o la gente lo busca, pero a veces no sabemos la soledad que viven los pastores. Y los pastores fieles más. Pablo, después de fundar tantas iglesias, después imagínense si fundó tantas iglesias, imagínense todas las personas que conoció, que bendijo a través de su enseñanza, y al último de su ministerio dice esto: solo Lucas está conmigo. Todos huyeron, solo me queda Lucas. Y el título de Lucas, que obviamente está en la lista de los fieles, sería el compañero fiel. Aquellas personas que están dispuestas a pasar la tormenta junto contigo. Aquellas personas que cuando estás en tu peor momento, ahí están para darte ánimos. Aquellas personas que cuando estás enfermo te visitan. ¿Sabe cuál era la profesión de Lucas? Era médico. Y era compañero en los viajes misioneros de Pablo. Era un verdadero amigo para Pablo. Él dejó su profesión y se dedicó a andar evangelizando junto con Pablo, y recordará que él escribió el Evangelio de Lucas. Se convirtió en un tipo periodista, escribió el Evangelio de Lucas, escribió los Hechos de los Apóstoles. Y por ejemplo, ¿sabe que los Hechos de los Apóstoles tratan dos personajes principales? Habla de dos personas, de los ministerios de dos personas principalmente. Uno es Pedro y el otro, ¿quién es? Pablo. Los últimos capítulos de Hechos tratan del apóstol Pablo, porque él se convirtió en ese compañero que iba a los viajes y él iba con él. Un brazo amigo siempre es necesario en nuestra vida cristiana. Que Dios nos rodee de muchos Lucas también, que están ahí, en los buenos, en los malos, en nuestros mejores, en nuestros peores momentos. Y mire, a continuación viene un personaje interesante y dice: toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Este es Juan Marcos, aquel que escribió el otro evangelio, el evangelio de Marcos, y Marcos tendría el título del restaurado. Aquel que se fue pero regresó. Aquel que hizo mal las cosas pero después hizo bien las cosas. ¿Quiere ver algo acerca de Marcos? Acompáñeme a Hechos, capítulo 13. Versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, este es Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos los motivos por los que Juan Marcos dejó a Pablo, pero ahí dice que cuando ellos iban a zarpar para ir a otro lugar a evangelizar, a predicar el evangelio, Juan Marcos dijo: no, yo no voy. Si saben contar, no cuenten conmigo.
¿Qué pensaría de una persona así? Que usted tiene el carácter del apóstol Pablo, de que es vamos con todo, no importa que nos apedreen, no importa que nos metan a la cárcel, vamos a evangelizar, vamos a ganar al mundo para Cristo. Y alguien dice, no, usted podría ser alguien que es apático, o no sabemos si le dio miedo. Pero mire, Hechos capítulo 15 nos dice qué más pasó con esta relación de Pablo y Marcos. En el versículo 36, Hechos 15, 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desencuentro entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gran ciudad del Señor. Dice que a tal grado a Pablo no le pareció que Juan Marcos los abandonara, que en otra oportunidad con su compañero de ministerio, que era Bernabé, dice que Bernabé lo quería llevar consigo y Pablo dijo, ya no. A este cuate le hemos dado la confianza y la ha traicionado, ha fallado. ¿Nos va a volver a hacer lo mismo? Mejor llevemos a alguien que sí está dispuesto. ¿Para qué vamos a cargar con un lastre? O no sé qué pensaría el apóstol Pablo. Pero mire, al final de su día, Pablo, vemos a alguien maduro, alguien con un carácter templado que dice que tráeme a Juan Marcos, tráeme a Marcos, aquel que nos abandonó, aquel que yo no quise llevarme a mi viaje misionero, que después demostró ser fiel, dice, tráelo, porque me es útil para el ministerio. Mire, a veces somos prontos para juzgar a las personas o para deshacernos de las personas o apartarnos de las personas, pero la madurez espiritual nos va a dar el saber que no somos perfectos y que hay gente que Dios va a redimir y que van a ser útiles para el ministerio. Aunque antes no lo fueran, aunque antes fueran inútiles, aunque antes no aportaran nada, puede que hoy no menosprecie a la persona que un día no lo fue, porque puede que hoy sí lo sea. Y espero que a todos nos haya pasado a mí. A mí así me pasó. Cuando era joven, nadie en la iglesia daba un peso por mí. Es más, cuando empecé a predicar, dijeron, pero si yo conozco a este tipo, era el único joven que no quería nada de las cosas de Dios. Pero mire, hay muchos como Marcos en las iglesias que un día van a ser útiles para el ministerio. Acompáñeme ahí a 2 de Timoteo 4 para ver el otro personaje que nombra Pablo. En el versículo 12, él dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Este es el mensajero. Ese sería su oficio, su título, el mensajero fiel. ¿Sabe que Tíquico era aquel que llevaba todas las cartas de Pablo? Un trabajo simple, pero muy importante. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no hubiera hecho bien su trabajo, si no hubiera llevado las cartas de Pablo? Aparentemente él fue el que llevó esta carta a Timoteo. Y fíjese, está aportando algo para su ministerio. Después nombra a otro personaje y dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El otro personaje es Carpo.
Otro en la lista de los fieles, y este sería el hospedador fiel. Dios bendijo, así como tenía tantas persecuciones el apóstol Pablo, también lo bendijo con hombres que lo estuvieran apoyando en el ministerio y con este tipo de hombres que era hospedador. ¿Cómo sabemos que era hospedador? Porque lo recibió en su casa y ahí Pablo tuvo que dejar su capote. El capote era una especie de capa que servía como abrigo, que servía como cobija para poder pasar el frío. El apóstol Pablo estaba encerrado en una cárcel donde no veía la luz del día, pasando frío, y por eso le está pidiendo que le traiga el capote, y aparentemente lo recibió en su casa. ¿Y por qué dejaría el capote y los libros, los pergaminos, aparentemente son el Antiguo Testamento? ¿Por qué dejaría eso si era tan valioso? Eran muy costosos en ese tiempo. ¿Por qué los dejaría en la casa y no los cargaría consigo? Porque ¿cómo salió de la casa de Carpo? Huyendo. Solo esa es la explicación, que probablemente salió huyendo de esa casa. Es decir, que cuando estuvo en dificultades, en problemas, aquel que lo hospedó fue Carpo, el hospedador fiel. Que Dios nos bendiga a lo largo de nuestra vida cristiana con gente que sea hospedadora, con gente que diga, mira, yo te ofrezco un taco. ¿Tienes necesidad? Te presto mi casa. Bueno, no, tenga cuidado a quién mete a su casa, pero es esa parte. Y fíjese, ¿alguien le ha invitado de los cristianos un taco? ¿Un vaso de agua? ¿Lo ha invitado a su casa? ¿Verdad que sí? Dios nos bendice con todo eso. Y mire, aquí tenemos un tocayo de Don Alex, versículo 14 y 15. Esperemos que no se haga con Don Alex así. Dice, Alejandro el carcelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro viene con una lista de gente que lo ha apoyado en su ministerio. Aquí tiene al carcelero que le está haciendo la vida imposible. ¿Se fija? Alejandro está en el lado de los infieles de Dios y este es el enemigo infiel. Ese sería su título. Aquel que lo está molestando, aquel que lo está hostigando, aquel que lo está blasfemando, aquel que lo está persiguiendo, aquel que no lo deja realizar bien su ministerio. Y mire, dice, esta es la razón, versículo 15, guárdate tú también de él, le advierte a Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. ¿Sabe cuál era el coraje de Alejandro? La predicación de Pablo. Dice que era un hombre cruel con él. Estamos hablando de un anciano, de años avanzados de edad, que está en la cárcel y este hombre lo está golpeando. De todo hay en el ministerio, así como hay cosas buenas también. Dice que le advierte a Timoteo que habrá momentos de dificultad, momentos de persecución en el Evangelio. Y mire, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les ha tomado en cuenta. Esta es la multitud. ¿Se fija? Cuando dice todos, no eran una, dos, tres personas, eran todos aquellos a los cuales Pablo le había servido, había entregado su vida, había dado sus mejores enseñanzas a ellos. Dice, se borraron del mapa. Cuando me agarraron preso, cuando estoy a punto de morir, cuando tuve que presentarme delante de Roma, tuvieron tanto miedo de que también los agarraran a ellos que la multitud fue infiel. Mire, este es el tipo de personas, la multitud, es el tipo de personas que en las buenas está contigo, pero en las malas no. Mire, cuando nos va bien, todos quieren estar a nuestro lado, ¿no es cierto? Cuando es popular en la iglesia, todos están a su lado. Pero cuando le va mal en su vida,
esa multitud se aleja rápidamente. Digo, es una tristeza, pero así va a ser. Gente que has invertido tu tiempo, tu dinero, tus estudios, un día están y al otro día no van a estar. Y cuando tú quieres recibir la recompensa de la multitud, vas a terminar frustrado. Usted ve al apóstol Pablo frustrado en los últimos días de su ministerio, o ve a un hombre diciendo, he peleado la buena batalla y la he ganado. Usted ve a un hombre derrotado porque la gente lo ha dejado solo, porque no lo siguen las multitudes, porque no le dan like en Facebook, porque no lo reproducen tanto en YouTube, porque no es el pastor más popular. ¿Verdad que no? Ese es el hombre fiel de Dios, el que dice, bueno, todos me han abandonado, pero, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Si usted quiere ser fiel en el ministerio, debe de entender esto, que la recompensa nunca va a venir de la gente. La recompensa siempre viene del Señor. Mire, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuesen cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de los leones. Fíjese, dice, el Señor me dio las fuerzas para que pudiera ir y predicar, para que pudiera ser valiente aunque me esperaba la cárcel, aunque me esperaban apedrearme. El Señor me dio valor para predicar a los gentiles. Pregunta, ¿para quién predicaba Pablo? ¿Para él mismo? Predicaba para el Señor, ¿no? Predicaba para el Señor y ve cómo dice, Él mismo me dio las fuerzas y se ve contento de poder realizar la labor que le fue encomendada. ¿Sabe? Pedro y los demás predicaron a los judíos, pero el predicador de los gentiles fue ¿quién? Pablo. Que tenemos que estar agradecidos que Dios levanta hombres así. Y fíjese, el versículo 18 dice, y el Señor me ha librado de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de todo su ministerio, Él puede ver la punta de la lista. ¿Y sabe quién está en la punta, en el número 1 de la lista? El más fiel de todos, el que nunca nos va a abandonar. El que no importa la situación que estemos pasando, no importa si somos relevantes o no somos relevantes para este mundo, es más, no vamos a ser muy queridos por este mundo, pero el único que va a estar fiel todo el tiempo y que nos va a dar las fuerzas para enfrentar la vida cristiana es el Señor fiel. Es lo que está diciendo Pablo. Al final me ha guardado y me ha reservado para su reino celestial. Y dice, a Él sea toda la gloria. De eso se trata. De eso se trata. Y mire, no solamente eso, sino que termina su carta así. Saludos a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Sabe quiénes son estos? Los nuevos amigos. Él habla de muchos me han abandonado, muchos me han dejado, pero ahora Dios me ha dado ¿qué? Nuevos amigos. ¿Cuántos amigos ha dejado o en el mundo? Eso sí, ya déjelos. Pero ¿cuántos amigos ha dejado? ¿Cuántas personas lo han abandonado en su vida cristiana? Pues sepa una cosa, que Dios le va a dar nuevos amigos. Versículo 20. Estos son los viejos amigos, perdón. Y dice versículo 21, procurad venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Estos son los nuevos.
Hay viejos y hay nuevos amigos en el ministerio, pero nunca vamos a estar solos. Mire, termina su carta diciendo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Mire, tal vez va a haber mucha gente que nos va a lastimar, va a haber mucha gente que nos va a abandonar, pero por toda esa gente que pueda haber, también Dios nos va a poner en el camino mucha gente que nos va a bendecir, que nos va a ayudar, que nos va a procurar, que nos va a dar aliento cuando estemos desanimados, que va a ser nuestro apoyo cuando no tengamos fuerzas y sobre todo nos va a dar sus fuerzas porque Él es el amigo fiel que nosotros tenemos. Esta carta termina así, pero quiere que le diga lo que la historia dice de Timoteo. Dice que todo esto le escribe para motivarlo y todos nos quedamos con la pregunta: ¿y al final qué pasó con Timoteo? ¿Qué hizo Timoteo? ¿Se acobardó? ¿Se rindió? ¿O qué hizo Timoteo? Si le está advirtiendo que hay cosas buenas y cosas malas en el ministerio, que el pastorado es así, ¿qué haría Timoteo? ¿Qué haría usted en su lugar? Los historiadores dicen que Timoteo se mantuvo después de esta carta como un hombre fiel y predicó el evangelio, enfrentando en la iglesia de Éfeso a los falsos maestros, predicó la verdad, estableció la iglesia y al final fue muerto como un mártir. Al final, las palabras del apóstol Pablo fueron mella en su corazón, penetraron, taladraron su mente, se quedaron cimentadas en su corazón y al final este hombre fue un hombre valiente que salió y predicó el evangelio a las siguientes generaciones. Mis amados, este es un llamado del Señor para que nosotros seamos hombres fieles a su palabra, no a los hombres, hombres fieles al ministerio que Él nos ha encomendado, y que a pesar de las dificultades o las adversidades o los amigos que podamos perder en el camino, nosotros tenemos que ser siervos fieles. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?